Gómez Alcorta, del Ministerio de Diversidad de Género y de la Mujer, se va Zabaleta, del Ministerio de Desarrollo Social, se va Moroni, del Ministerio de Trabajo. Esta crisis de gabinete, ¿de qué nos está hablando frente a lo que pasa en Villa Mascardi, lo que pasó el otro día en La Plata, la represión, Sergio Berni, Kicillof también en la cuerda floja? Danos tu panorama, por favor. Me parece que todo tiene que ver con una lógica de este frente electoral conformado para ganar una elección, pero obviamente que no llegó a cuajar, no llegó a cuajar en el gobierno. Y creo que más allá de que puede haber razones distintas en cada uno de los ministros, lo cierto es que vuelve a mostrar la debilidad de Alberto Fernández y de la construcción política del Frente de Todos. Justamente, a ver, la crisis económica, estos casos de represión, están generando, ¿no?, también una interna dentro del Frente de Todos que está clarísima, ¿no? Recién empezabas a dar un atisbo, ¿no?, tal vez de lo que pensás, pero ¿cuál es tu análisis sobre este momento de gobierno? Bueno, me parece que se vincula a lo que venían hablando antes. El tema económico es un aspecto central, porque obviamente el presupuesto, pero las medidas que Sergio Massa está tomando en el Ministerio de Economía y el gobierno está tomando, obviamente no le cierra el relato de Cristina y del grupo más vinculado a ella. Lo mismo ha pasado con esta decisión de acatar la resolución judicial de una jueza que ordenó cesar el delito que se estaba cometiendo en Villa Mascardi, y creo que obviamente va en sentido común de lo que la sociedad está esperando, ¿no? Que el gobierno pueda defender a los propietarios, pueda defender a la gente que vive ahí, que vio avasallado no solamente su propiedad, sino básicamente con incendios, con violencias que hay que terminar. Pero obviamente eso tampoco cierra con el relato del propio gobierno. Entonces me parece que estos cambios, más el ministro de Trabajo, que es uno de los funcionarios apuntados por Cristina en esto de que no funciona, tiene todo la misma lógica. La bifurcación entre algunas de las acciones del gobierno y la realidad del relato kirchnerista que va por otro lado. Ahora, yo creo que vamos a ver en estas semanas o en estos meses seguramente varias de estas situaciones, porque obviamente me parece que el reclamo que hoy está haciendo sectores del Frente de Todos respecto de la economía, tarifas, aumento de planes, va en sentido contrario de los compromisos que el gobierno ha asumido, que Massa ha asumido, para poner un poco o seguir en flote el país, ¿no? Porque todos sabemos la grave crisis económica que estamos viviendo con la inflación creciente. Ahora, esas miradas opuestas dentro del gobierno, por un lado, tarda el gobierno en accionar en Villa Mascardi, lo hace a favor, bueno, de lo que es lógico, ¿no?, defender la propiedad pública y privada, pero una ministra que se va porque defiende a John Esguala o a Milagro Sala, es decir, una contradicción bien fuerte, ¿no? Y después también en materia económica y política, ¿no? Porque Massa apoyando al sector empresario, pero se va Zabaleta que no da respuesta a los sectores sociales. ¿Vos ves una crisis cada vez más agravada en esto de lo que está pasando en el gabinete y un plan a aguantar hasta el Mundial, dicen muchos? Yo creo que sí, que hay un plan a aguantar. Yo te diría, creo que ellos están tratando de aguantar hasta las elecciones, ¿no? Me parece que el otro día lo vimos al ministro Zabaleta. Vos sabés que en la Comisión de Presupuestos se hicieron presentes varios ministros, entre ellos Moroni, que admitió que es imposible que los salarios, por ejemplo, recuperen lo perdido en este gobierno, pero también a Zabaleta, que con un discurso muy parecido al de Cristina en contra de los empresarios y su avaricia de ganancias. Yo creo que obviamente es parte de la crisis que conforma el Frente de Todos, y cumplir una manda judicial, como fue el tema del desalojo y la detención en Villa Mascardi,
bueno, puede generar esta enorme crisis que ha generado, porque no se ha ido una ministra que aparte es defensora, sabemos, de personas están acusadas y condenadas por corrupción, como Milagro Sala, sino también a una persona violenta que está condenada en Chile y que hoy, cuyo paradero se desconoce, que es Jones Wallace. Entonces, me parece que todo es la contradicción misma que tiene que ver con el Frente de Todos desde el día cero en que conformaron el gobierno. Pero el problema hoy grave lo tenemos los argentinos, porque a ese desgobierno o falta de gobierno que hoy estamos asistiendo, lo hacemos en una situación económica que nos afecta a nuestro bolsillo, por la inflación, insisto, por la situación económica, por la falta de trabajo, porque la plata no alcanza, pero también, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por la inseguridad. Claro. Ustedes estaban hablando recién de lo que pasó en el estadio de Gimnasia de Esgrima, pero es una muestra más de un ministro de seguridad que es un comentarista que se la pasa comentando la realidad y que no toma decisiones ni hace nada para garantizar la seguridad de los bonaerenses. ¿Qué debería pasar con Bernie y con Kicillof? Porque la Fiscalía está, además de las 2 detenciones, nos dijo Gustavo Carabajal, tiene a 8 policías más en un listado por posibles detenciones en las horas que vienen. ¿Qué debería pasar después de Bernie muerte? que se desliga, lo hizo públicamente, se desliga de la situación, dijo yo no me siento responsable. ¿Qué debería pasar? Bernie es el responsable político de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sin duda hay una responsabilidad de las fuerzas que actuaron y del jefe del operativo, pero aquí hay una responsabilidad de Bernie, de la Previde, que donde ya hubo varias situaciones. Aquí hay una persona que falleció justamente producto de la represión que se vivió en el estadio y que creo que el responsable de todo eso, no tengo dudas de que es Bernie. Pero bueno, como Bernie no se hace cargo de nada, porque te vuelvo a decir, ve la realidad desde el helicóptero, no sabe lo que le pasa día a día a los bonaerenses, si no se ocuparía. Creo que es una muestra más, ¿no?, del desgobierno que hoy existe también en la provincia de Buenos Aires a cargo de Kicillof. Hablando justamente de la provincia de Buenos Aires, llamaron la atención las declaraciones de Jorge Rachid, asesor de Kicillof, que dijo que le tiraron un muerto a Kicillof e incluso habló del PRO, dijo que son sus socios locales los que han ejecutado esto, es el PRO y sectores lumpen contratados. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, huelga decir que esta persona también en la pandemia decía que los contagiadores eran las personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires, los vecinos de la ciudad. Es una persona que no tiene escrúpulos y que dice cualquier cosa. Es lamentable que el gobernador tenga un asesor así. Mira, de hecho creo que tenemos el tuit para leerlo completo, así lo analizamos. ¿Lo tenemos, el tuit? Claro, porque ahí está, mira, ahí lo tenemos. Jorge Rachid dice, le tiraron un muerto a Kicillof. No es casual. Está prevista la espiral de violencia provocada. Estamos frente a una avanzada golpista. Es diseño estratégico del enemigo. Y acá viene la crítica directa a la oposición. Sus socios locales ejecutan. Es el PRO / sectores lumpen contratados. Es la mano de obra de los servicios. Cualquiera es, termina diciendo Jorge Rachid. Cualquiera. Sí, cualquiera es lo que dice, y yo creo que aquí claramente el responsable es Bernie, porque la policía no la maneja el PRO, no la maneja Juntos por el Cambio, no la maneja el Intendente de La Plata, la maneja el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es Bernie, la maneja el gobernador de la provincia, que es Axel Kicillof, al que tampoco le hemos escuchado articular una palabra sobre estos graves hechos que pasaron. Hay que recordar que con la gobernadora Vidal no hubo ningún tipo de situaciones ni parecidas a las que se han vivido en algunas canchas de la provincia de Buenos Aires, porque esta situación no solamente se ha vivido en La Plata, sino también en algunas canchas de clubes de la ciudad.
Hubo 3 muertos este año en las canchas de fútbol. Hay, según nos decía Gustavo Carabajal, hay posibles nuevas detenciones, tal vez 8 nuevos policías que van a ser detenidos, más los 2 que fueron ya apresados. Pero una pregunta política es, ¿puede ser que Bernie conserve su cargo porque se acerca diciembre a sectores de la bonaerense muy inquietos, más el conurbano, más lo que ya sabemos socialmente a esta altura del año? A mí me parece que el gobernador debería pedirle la renuncia a Bernie y disponer de ese cargo para una persona que sea responsable, que se ocupe de la seguridad. Y por otra parte, Juntos por el Cambio ha citado al ministro Bernie para que dé las explicaciones en la Cámara de Diputados en un proceso que ojalá termine con un pedido justamente de una aprobación de su renuncia, ¿no? Sí, llama la atención también el contexto, ¿no? Porque recordemos que hace muy poquito, en su defensa por vialidad, Cristina Kirchner había dicho, ¿no? El peronismo no reprime. Bueno, eso es parte del relato de Cristina, como que ella es una perseguida política y que todo es cuestión de una persecución por el lawfare. Creo que todo esto ha caído con las acusaciones que ha realizado los fiscales, y creo también que Cristina no vive la situación que hoy están viviendo los millones de argentinos, que la plata no le alcanza. Hablemos de los cambios de gabinete que se vienen, esta crisis en el gabinete, 3 ministros que se van del gobierno, el gobierno reunido en un fin de semana extra large. Alberto Fernández pierde poder. Se habló de Cerruti ingresando, reemplazando a Elizabeth Gómez Alcorta. Todavía no hay nombres confirmados para la cartera de trabajo y para el desarrollo social. ¿Qué pensás, Graciela? Bueno, eso no voy a opinar porque no sé los nombres, pero lo que sí te digo es que si Alberto Fernández incluso no consensúa dentro de su propia coalición de gobierno, me parece que esos ministros tampoco van a tener un gran futuro. Ahora, en ese sentido, Graciela, bueno, ya se sabe, ¿no? Mañana podría haber algunos anuncios más oficiales, más formales respecto a los cambios en el gabinete, pero la realidad es que algunos de estos ministros que van a salir son tal vez los últimos bastiones, ¿no?, de Alberto Fernández. ¿Cómo queda parado el presidente ahora a la luz de esto que ya se sabe va a ocurrir? Me parece que con aún menos poder, pero la verdad es que es un presidente que no gobierna, ¿no? Porque si vos ves ya la agenda de los últimos, no sé, 30 días, ves que no hay ninguna actividad importante, ni ninguna toma de decisión por parte del presidente, y eso es grave. Y más si el presidente, insisto, entiende de que puede mostrar que tiene poder nombrando ministros que no consensúen con Cristina Fernández de Kirchner, que es en realidad la dueña del gobierno. Claro. Ahora, se reagrupa el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, vuelve Zabaleta a Hurlingham, por ejemplo. Bueno, todo lo que sabemos para fortalecerse, porque el gobierno se ve perdido en las elecciones del 2023. ¿Son decisiones también estratégicas, pensando en el año que viene? Es probable, pero también creo que en el caso de Zabaleta está atravesando una situación muy particular. Vos sabés que ha dejado el gobierno municipal a un hombre de la Cámpora, que justamente yo he hecho una denuncia, por ejemplo, por los hechos que se han sucedido en el PAMI de Hurlingham, y en donde claramente podés ver que una serie de subsidios que jamás se dieron al municipio de Hurlingham mientras estuvo Zabaleta, Martín Rodríguez, que es el que aspira a quedarse en el lugar de Zabaleta en el 2023 como intendente, hoy segundo en el PAMI y pareja de Luana Volnovich, es el que está articulando todo esto, con lo cual es una clara muestra que incluso, por ejemplo, ha llevado a que le entregaran 20 millones de pesos a 2 centros de jubilados truchos por no firmar un convenio con la universidad. De todas formas, todo esto está siendo investigado por la justicia. Pero ahí te muestra los problemas que tiene, creo, Zabaleta, donde si no va a Hurlingham, seguramente va a perder su lugar en Hurlingham. Claro. Ahora, vos hablabas recién de un gobierno que tal vez
no está con la realidad de la calle, ¿no? De lo que viven los millones de argentinos. Y hablas también del PAMI. Estas dos cosas me llevan indefectiblemente a pensar en las jubilaciones de privilegio, ¿no? De las que goza Cristina Fernández de Kirchner. Sí, así es. Y la que, vos fíjate que tanto el jefe de gabinete Mansur como la titular del ANSES, Fernanda Raberta, el otro día también se han negado a decir cuánto gana Cristina. Claro. A confirmar cuánto gana Cristina, cuántos son las personas que están cobrando ese beneficio, esa jubilación de privilegio que no tiene que ver con aportes realizados, como le pasa a todos los jubilados, y que no tiene límite, porque en el caso de Cristina está llegando su jubilación, sus 2 jubilaciones de privilegio, a 6.300.000. ¿6 millones? ¿No eran 4, 6 porque finalmente? Porque se va, digamos, se va ajustando y actualizando por una movilidad que no es la de los jubilados. Claro. Cristina es la única jubilada que no perdió respecto a la inflación. Bueno, lo hablábamos recién, de hecho, ¿no? Por los ingresos de los judiciales. Lo hablábamos recién, esto se da en un contexto de un aumento de más de 100% de inflación, según proyecta el propio Banco Central, una canasta de más de 150.000 pesos. Digo, jubilados que no les alcanza ni para comer, Agustina, vos lo mostraste en el informe. Pero lo indignante es que Fernanda Raberta nos dijo en la cara, sin reírse, creo que nos tomó el pelo, pero no a nosotros, sino a los millones de jubilados, ante una pregunta que yo hice, porque justamente ese día se había conocido la canasta para la tercera edad que da a conocer la Defensoría de los Adultos Mayores, que hablaba de 151.000 pesos de canasta. Tremendo. Cuando le preguntamos cómo esto se condecía, digamos, qué opinión tenía respecto de la movilidad jubilatoria, que hoy ha llevado a las jubilaciones mínimas a 44.000 pesos, Fernanda Raberta dijo que esa jubilación cubría el 170% de la canasta que necesita un jubilado. Y la verdad que es una tomadura de pelo, porque yo le pediría a Fernanda Raberta que ponga a sus padres, a ella misma a vivir con 44.000 pesos, cuando la canasta básica es 151.000 pesos y no 29.000 como ella nos dijo. ¿Los 6 millones los recibe en la mano o son en bruto lo que cobra Cristina, Graciela? Fernanda. Son en bruto, pero de todas formas te das cuenta que está muy lejos por lo que cobra casi el 75% de los jubilados argentinos, que cobra 50.000 pesos por los bonos que se le entregan, porque la jubilación sería sino de 44.000 pesos. Claro. Una verdadera vergüenza, y que muestra la avaricia y la situación totalmente distinta que viven los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner respecto al resto de los ciudadanos. Graciela, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias, abrazo.